que nos da este momento, digo deseado, porque creo que lo esperamos cada semana. Algún día estaremos varios días reuniéndonos. Espero en la gracia de Dios que así suceda. Pero mientras llegue ese momento, abramos la Biblia Primera de Corintios, capítulo número 3. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Leemos del verso número 18 en adelante. Y la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente. Primera Corintios, capítulo 3, verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, adoramos y bendecimos su santo nombre. Damos gracias, Padre, que nos regala un día maravilloso para poder conocer un poco más de su palabra. Bendito Dios, envíe a su Santo Espíritu
que le acomode el pensamiento a nuestro pensamiento. Su sabiduría a la nuestra. Padre, su grandeza sea mostrada, su gloria sea reflejada en cada obra que usted ha hecho, Señor, a través de los siglos, por los siglos. Queremos ser parte, Señor, de esa obra maravillosa. Queremos que nos incluya. Padre, no queremos ser desechados. Queremos que usted nos examine y vea si hay maldad, si hay pecado oculto, si hay algo de vanidad en la mente, en el corazón, que nos aleje de su presencia. Quítela, quite esos pensamientos, anúlelos y denos la oportunidad, Padre, de nacer de nuevo, hechos a su imagen, a su semejanza, porque usted fue manso y humilde. Y así quisiéramos ser, Señor, para poder entrar a su bendita presencia cuando usted llame a su iglesia. Tómenos de la mano, háblenos en secreto y en público. Te lo rogamos, Señor, por Jesús de Nazaret, quien padeció en la cruz, para darnos vida y vida nueva y vida abundante, vida eterna. Gracias, Señor. Le ruego que mientras prediquemos su palabra, su Espíritu Santo haga su obra de sanidad, de liberación, de renovación de su pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito, santo y poderoso Dios. Muchas gracias por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Amén, Señor. Y amén. Bendito Jesús. Gracias. Bien, mis hermanos. El tema de este mensaje lo he titulado de la manera siguiente. De acuerdo al verso número 20. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Amén. Dice la Biblia que uno de los pecados ocultos y al mismo tiempo visibles, pero que no se perciben, y uno de ellos es la vanidad. La vanidad tiene tanto poder para destruir, para derribar, sin usar la violencia, sin usar la fuerza. En vez de usar la fuerza y la violencia, usan el pensamiento de doble sentido. Y al hombre le agradó eso, porque no queda mal con nadie. Delante del que está en una plática con él,
le puede dar un discurso agradable y el que está oyendo se lo cree. Pero en el corazón, el que está hablando no está transmitiendo lo que está diciendo, sino que las intenciones son oscuras. Pero eso tiene el poder de que se incrusta tan fuerte en el corazón y en la mente que tarde o temprano derribarán la fe, la confianza, la esperanza que tenga un cristiano, y ni cuenta se dará. Es lo que Pablo estaba viendo en la iglesia en Corinto, que la vanidad se había apoderado de todo el quehacer diario de esta iglesia. Y cuando hablo de la vanidad de la iglesia en Corinto, no estoy diciendo que Dios no les hablaba. Sí, Dios les hablaba. Pero ellos interpretaban la palabra de Dios a su manera, no bajo las intenciones de Dios. Y así como la interpretaban ellos, la compartían. Y según ellos, los corintios, según ellos, eran buenos cristianos. Pero si usted se ha fijado en todos los mensajes que llevamos hasta ahorita, las reprensiones de Pablo son fuertes. Por ejemplo, el mensaje de hace 2 domingos, o el domingo pasado, es: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, era un atentado, mi hermano, que estaba ocurriendo dentro de la iglesia, dañando el cuerpo de Cristo, pero en el pensamiento de todos estaban haciendo algo bueno. Porque ellos defendían, dice la palabra, una posición que no tenían, que era la sabiduría. Y la Biblia dice que la sabiduría Dios no se la confía a cualquiera. La sabiduría de Dios, mi hermano, es tan delicada que así como puede edificar, también tiene el poder de derribar. La sabiduría. La sabiduría de Dios consuela, fortalece, pero también puede deprimir a alguien. La sabiduría de Dios puede levantar la vida, el ánimo de una persona, pero también lo puede entristecer. O sea, la sabiduría de Dios es plena, porque interviene en todas las áreas de la vida. Desde que el Señor creó, mi hermano, este universo, esa tierra en la cual vivimos, la sabiduría ha tenido dominio sobre toda la creación de Dios. Y en la creación de Dios está el hombre. Si usted ha leído el libro de Génesis, la última creación de Dios fue el hombre. Sin embargo, el hombre a través de la historia, mi hermano,
ha querido negar la sabiduría creativa de Dios. Los hombres se han ideado teorías, como le llaman los pensadores, los científicos, teorías. Una teoría es algo que tiene apariencia de verdad, pero no se puede demostrar. Y ellos han establecido muchas teorías en base a la creación. Y lo han defendido hasta el día de hoy. Por ejemplo, si usted creo que lo ha conocido en más de alguna oportunidad, la teoría de la evolución humana. Hubo un científico llamado Darwin, Charles Darwin, que estableció esa teoría con pensamientos puramente humanos. Y lo curioso es que grandes intelectuales le creyeron. Y la fuerza principal de esa teoría, que está en la creación del ser humano, este hombre decía que el hombre ha venido evolucionando a través del tiempo. O sea, primero lo presenta como un mono. Usted sabe, la posición del mono no es recta, sino que es encorvada hacia abajo. Pero la evolución lo fue presentando que el mono se iba enderezando hasta tomar la figura de un ser humano. Ese es en cuanto al hombre. También abarcó esa teoría todo lo que conocemos como la naturaleza visible que tenemos. Y por siglos, los hombres de ciencia creyeron y defendieron eso. Y ahora, en este último siglo, la misma ciencia está demostrando que ciertamente lo que la Biblia dice es de la verdad, que el hombre fue creado por el poder y la gracia de Dios. No, el hombre no comenzó como animal y después se hizo humano. Es el pensamiento del hombre. Lo mismo en el universo. En el universo, las teorías que el hombre ha lanzado, mi hermano, y una de las más conocidas se llama el Big Bang. La teoría del Big Bang lo que enseña es que el universo, tal como está, dice, nació de una explosión. Allá en el universo, a ver dónde. Una explosión y esa explosión regó las partículas de esos átomos. Y así es como ellos dicen, comenzaron las estrellas, comenzaron los planetas y, bueno, todo lo que es el universo. Y lo terrible es, mi hermano, que grandes intelectuales. Yo estudié en una universidad donde casi todos mis profesores eran sacerdotes. Y uno de ellos, que nos daba la clase de filosofía, explicaba esa teoría, pero
según él, con una gran profundidad. Y todos le creíamos de que así comenzó el universo. Pero ahora se está demostrando, mi hermano, que eso no es verdad. Que la Biblia tiene toda la verdad. Que el universo fue creado por Dios. Y usted no lo va a negar porque antes, oiga esto, antes que el Señor creara al hombre, dice, creó las demás cosas. Y claramente la Biblia dice cuando Dios, mi hermano, creó el sol, creó la luna, los cielos arriba, los cielos abajo. Lo explica muy bien. No es que hubo una explosión, pero el hombre en su sabiduría ha querido ser más grande que Dios. Pero un día, dice el apóstol Pablo, un día el Señor le revelará al hombre que todo lo que enseñó, todo lo que creyó, era una oposición fuerte, directa a la palabra inspirada y revelada por Dios. El hombre siempre ha querido, mi hermano, oponerse a la grandeza y a lo infinito que es nuestro Señor. Siempre. Y lo ha hecho a través de muchos argumentos. Porque no quiere humillarse ante esa presencia divina de que un día ese hombre que hoy niega la verdad de Dios fue creado. Fue creado, dice, a imagen y a semejanza de Dios. Pero un día Dios se lo va a demostrar. ¿Y sabe qué ha hecho el hombre que se cree demasiado sabio? A través de esa sabiduría, Pablo le señala a los corintios que están destruyendo la iglesia de Cristo, o sea, el templo de Cristo. Lo están derribando, lo están golpeando. No quieren aceptar lo que la Biblia dice acerca del templo, mi hermano, de Dios que somos nosotros. Pero qué terrible será cuando el Señor descubra la insensatez de los sabios y les diga, ustedes se opusieron a todo lo que mi espíritu hizo, a todo lo que yo hice con mi palabra. Quisieron derribarlo, quisieron destruirlo. Y les dirá, no pudieron, porque ustedes eran creación mía. Y la creación no puede más que el Creador. Jamás. Por eso Pablo habla de esta manera. Nadie se engaña a sí mismo. Eso de nadie se engaña a sí mismo quiere decir, hombre, detente un poco. Acepta las verdades de tu Dios. No te opongas a ellas. Un día saldrás perdiendo. Y todo lo que Dios había preparado para ti, no lo tendrás. Y dije más. Si alguno
entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Eso de hágase ignorante no quiere decir que no se prepare. Lo que quiere decir es que no se oponga a lo que ya se ha establecido por Dios. Si el hombre quiere ser sabio, lo que tiene que hacer es aceptar lo que Dios habla en su palabra. Este es el verdadero sabio. Pero para aceptar la sabiduría de Dios, tenemos que ignorar todo lo que el hombre ha levantado como verdad, siendo una mentira. Aleluya. Y dice más, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Solamente aquel que deja de pensar a su manera, como los grandes sabios, mi hermano, de Grecia, como los grandes científicos que han habido, que creen que son lo último en el pensamiento, están ignorando que hay sobre ellos alguien con un pensamiento más grande e inalcanzable, que es el pensamiento de Dios, el cual se alcanzará, dice Pablo, haciéndose ignorante. Es decir, ¿para qué preocuparme por querer demostrar lo que no se puede demostrar? Solo es de aceptar que Dios es creador y punto. Aceptar que Dios creó todas las cosas, las que están en el mar, las que están en los cielos, las aves de los cielos, creador de los vientos, creador de todo. ¿Para qué buscarle otra explicación? El creador de la lluvia es Dios. Pero pregúntenle a un científico, le da un sermón de cómo se forma la lluvia. Queriendo decir que podrían ellos hacerlo también. Pero un día entenderán, mi hermano, que la obra de Dios es única. No tiene comparación con nadie. Y dice el apóstol Pablo, mi hermano, que los que se creen sabios en este siglo están destruyendo la iglesia. Y si están destruyendo la iglesia, están destruyendo a la novia de Cristo. La pregunta es, ¿lo lograrán? ¿Logrará el sabio de este siglo destruir a la amada del Señor? No lo logrará. Porque la iglesia está guardada, protegida, cuidada de día y de noche, todos los días, por la mano poderosa de Dios. Si usted es iglesia, usted está guardado, cuidado, protegido. ¿Ha leído usted que el Señor pone un ángel detrás de cada uno para que lo defienda? ¿De quién lo va a defender ese ángel? Fuerzas demoníacas quieren destruir lo que Dios creó. Pero Satanás lo sabe. Él no tiene poder, ni autoridad,
ni capacidad para destruir lo que Dios ha creado. Y si usted es creación de Dios y hechura de Dios e imagen de Dios, Satanás no puede contra su vida. Pero estoy hablando de un cristiano, no de un mundano. Estoy hablando de un hombre y una mujer temerosos de Dios. Porque el ángel dice, defiende a los que le temen a Dios. Entonces yo le preguntaría antes de continuar, ¿usted le teme a Dios? ¿Tenemos temor de Dios? ¿De que Él tiene autoridad para echarnos al infierno? ¿Y tiene autoridad para ordenar que no vayamos al infierno? ¿Sabía usted eso? De ahí nadie, ni un ángel, ni un arcángel, ni un querubín, ni un serafín, tienen esa autoridad. Solo Jesús, el Hijo de Dios. Él recibió la autoridad de su Padre. Y en Él estamos guardados. Aleluya. Dice la Biblia que le convendría a los sabios de este siglo aceptar el evangelio antes de cualquier pensamiento que tengan. Y se darían cuenta que todo lo que la Biblia dice es verdad. Aunque la Biblia o su palabra es locura para los que se pierden. Tienen por locura todo lo que la Biblia dice. No le ponen cuidado. Aceptan cualquier enseñanza. Toda vez que un científico diga que estudió en 5 universidades, que se graduó con 10 doctorados, ese es un gran sabio. Pero que le ponga a la par un cristiano que conoce la Biblia, ¿a quién Dios apoyará? ¿Al cristiano o al científico? ¿Usted cree que Dios lo apoyará a usted? ¿Usted es buen cristiano? ¿Me dice las profundidades de Dios? Cuando lo descubre, ama a Dios más y más que su vida. Un día lo vamos a entender. Hoy es difícil, porque ahora nos han metido en la cabeza y en el corazón cuántas teorías falsas que el hombre ha escrito a través de los siglos y ha ignorado la verdad de Dios. Y dice en el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es decir, Dios tomará y juzgará como insensato, o sea, como necio, a todo el que no aceptó la palabra de Dios como la única verdad que todos deberíamos de reconocer. No hay otra verdad. Jesús lo dijo claro, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida.
Nadie llegará al Padre sino a través mío, dijo el Señor. ¡Aleluya! Dios tomará como insensato a todo el que diga que es un gran sabio. Pues escrito está, Él, ¿quién? Dios, prende, o sea, descubre y avergüenza, eso es prender a los sabios en la astucia de ellos. En todo lo que defendieron como verdades científicas, un día Dios los avergonzará revelándoles que la verdad que Él dio a conocer a través de su palabra era la única que ellos tenían que recibir. Y los avergonzará porque contaminaron a todas las generaciones con sus pensamientos, alejándolos de la gracia de Dios. ¡Aleluya! Parece que no entiende lo que estoy hablando, ¿eh? ¿O sí lo entiende? ¿O solo yo me entiendo? Pero dice más, oiga esto. La sabiduría humana no puede salvar ni edificar. La ciencia no puede salvar ni edificar. La ciencia no lo puede levantar a usted y presentárselo a Dios como alguien irreprensible. La ciencia no puede hacerlo. Aunque tenga todo el conocimiento humano que puedan haber alcanzado, no pueden presentar al hombre delante de Dios incorruptible. Quien tiene el poder de hacerlo es la palabra de Dios. Si usted ama esta palabra, ella tiene poder para limpiar. Limpia desde lo más profundo de la mente hasta las extremidades del cuerpo. Y usted dirá, pero yo me veo igual. Yo creo una palabra y yo no veo qué cambio. Es que usted no se va a ver el cambio. Quien se lo va a ver es Dios. Nosotros nos vemos los mismos parchados ahí en el espejo. Los mismos deformes nos vemos. Dios nos está viendo con una belleza, mi hermano, que no se puede concebir. Porque Él nos ve a través de su Hijo. Si Él nos viera de acuerdo a los defectos que tenemos cada uno, Dios cerraría la puerta del cielo porque le daría pavor y miedo de ver tanto rostro inaceptable. Pero Él nos ve a través de Cristo. Y Él nos ve como amados. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Busque conmigo en el libro de Job. Busque el capítulo 5.
Job está después del libro de Esther. ¿Lo tienen, hermano? Verso número 13. Dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Aleluya. Eso es lo que sucederá. Y es lo que está sucediendo. Andan como a tientas, aún creyendo ellos que tienen la verdad única que todo mundo debe conocer. Pero Dios dice que andan en tinieblas. Bendito el Señor. Busquen el libro de los Salmos. Salmo 94. Gloria al Señor. Dice verso 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Jehová los conoce. Y dice el verso 12. Bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige. Bienaventurado, es decir, el que acepta la corrección de Dios, pasará de ser un ignorante a un sabio en la presencia de Dios. Por eso es importante que los cristianos aceptemos las correcciones que Dios nos envía para que dejemos de ser sabios a nuestra propia manera de pensar y seamos sabios conforme a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y otra vez dice el verso 20. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ahí en 1 Corintios, vuelve al capítulo número 1 para reforzar lo que Pablo está diciendo. Y comenzamos del verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. La palabra de la cruz es la palabra de Dios. Locura a los que se pierden. Pero para nosotros, dice mi hermano, es poder de Dios. ¿Usted ha creído eso siempre? ¿Que la palabra es poder de Dios? Si usted ha creído que la palabra es poder de Dios, esta palabra, desde que usted la recibió, ha comenzado a hacer un cambio en su vida. ¿Usted ha visto que ha cambiado algo? ¿Ha cambiado? ¿O sigue siendo el mismo necio de antes? ¿Ya no se opone a Dios? ¿Ya no le reclama a Dios? ¿Ahora acepta lo que Dios le dice? Ya no dice, ay, a mí me cuesta entender lo que dice. Es que yo siempre había creído así.
¿Usted sigue pensando como le enseñaron los abuelos o los maestros en la escuela? ¿Y no quiere aceptar las verdades que la palabra de Dios tiene? A pesar de tantos años de andar en el camino de Dios, ¿no ha visto que esta palabra es poder de Dios para cambiarnos, para transformarnos? ¡Aleluya! Dice el verso 19, como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, que son los científicos. Los desechará. Imagínense ustedes los científicos estudiando a Dios. Quieren saber el origen de Dios. Y como no leen la Biblia, que la Biblia dice que Dios no tiene principio ni fin. Pero ellos no quieren aceptar eso. Ellos piensan que todo tiene un inicio. Esa es la posición de la ciencia. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Pues si la Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Yo soy el principio, yo soy el final, yo soy el alfa, yo soy la omega. ¿Por qué les cuesta aceptarlo? Porque son insensatos. Usted no caiga en esa trampa. Usted crea lo que la palabra dice y usted cambiará. Le va a cambiar la forma de hablar, de pensar, de obrar, de sentir. Todo le va a cambiar. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Y dice el escriba porque el escriba se jactaba de conocer todos los acontecimientos desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque registraba con una escritura los hechos que veían o escuchaban. Pero no aceptaban las verdades que Dios había hablado a su siervo Moisés allá en el monte Sinaí. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire lo que le agradó al Señor. Como los hombres no quisieron aceptar la verdad de Dios, dijo el Señor, entonces voy a salvar a los que reciban mi verdad. Y Él lo decidió. Voy a aceptar a los que no rechacen mi palabra. Aunque sea locura, pero esa locura los va a salvar. Porque tiene poder de Dios. Esta palabra tiene el poder de cambio. Puede cambiar la vida, el hogar, la familia, la nación. Puede cambiarlo todo. Pero si le damos lugar. Si no, no hay cambio. Porque los judíos, oiga, piden señales, como hasta hoy. Están pidiendo señales. Dame una señal para creer. Y los gentiles han aprendido lo mismo. Dame una señal, Señor. Dame una señal. Si no, no creo. ¿Quién te crees tú?
¿Por qué no recibe mejor la palabra tal como está escrita sin pedir señales? Y los griegos buscan sabiduría. Eso es en los libros. Libros escritos por el hombre. Ahí queman las pestañas, investigando de día y de noche, sabiduría humana. Y cada vez se hacen más insensatos. Y los insensatos son enemigos de Dios. Aleluya. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Oiga pues, para los judíos, decía Pablo, hace 2000 años y todavía Cristo es tropezadero. En él tropiezan y caen. Y para los gentiles, locura. Porque no conciben que la grandeza de Dios está reflejada en el pensamiento escrito que tiene la palabra de Dios. Más para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Usted, yo y los que creen. Así judíos, porque hay judíos llamados, no todos, pero hay judíos llamados. Griegos, hay griegos convertidos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los convertidos. Es decir, Cristo no es poder de Dios para todos los judíos, sino para los convertidos. Y no para todos los griegos, sino para los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén, hermano. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Qué quiere decir con todo es vuestro? Pablo está hablando a la iglesia de Corinto que no hagan esas divisiones de decir yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Pablo, yo de Cristo, porque les dijo, la verdad que está revelada es para todos. Dios no ha hecho acepción de personas. Ustedes son los que se han dividido. Dios no ha enviado división a la iglesia. Es Satanás el que ha metido división a la iglesia, despertando en algunos que son más sabios que los demás. Y creen, solo porque entienden Juan 3:16, creen que ya conocen toda la Biblia. Y no saben nada. No le pueden hacer frente a un problema. Se ahogan. No hayan cómo resolver un problema en el hogar, en la familia, en el trabajo. Se ahogan. Porque no quieren aceptar que en la palabra de Dios está la salida para todo. Las finanzas tienen solución si conoces la palabra de Dios. Los problemas morales, espirituales, tienen solución si aplicamos la palabra de Dios. Entonces dijo el apóstol, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Eso es lo que le cuesta aceptar al ser humano. Mi hermano, ese orden de poder
que estableció el Señor, el Padre, cabeza de su Hijo, el Hijo, cabeza de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Le cuesta. Porque las iglesias quieren hacer más que lo que Dios pide. Y lo que Dios pide solamente es creer, aceptar, recibir y vivir de acuerdo a su palabra. Nada más. Él no le pide sacrificios a la iglesia. No le pide demostraciones. Ni tampoco Dios está obligado a darle señales a la iglesia para que la iglesia crea que hay un Dios que gobierna este universo. Él es Dios. Independientemente de que yo crea o usted crea, Él sigue siendo Dios. Y un día, cuando nos lleve a la presencia suya, entenderemos lo que no quisimos aceptar cuando estuvimos en la tierra. Y ahí será el lloro. Porque le dirá, insensatos, les hablé, les envié profetas, les envié predicadores, maestros, evangelistas. ¿Por qué no aceptaron mi palabra tal como estaba escrita? ¿Qué defensa presentará alguien en la presencia de Dios? Perdóneme, Señor, me equivoqué. Ya no hay tiempo de perdón. Hoy es el tiempo. Hoy de aceptar la verdad. Ya después de muerto ya no. Después de muerto, si usted murió insensato, lleno de falsedad y de mentira, espere el juicio de Dios, que lo va a lanzar al infierno. No crea que Dios lo va a estar contemplando. Hoy sí lo contempla. Hoy lo ruega, lo visita, lo busca, lo llama. Hoy. Pero después de la muerte, Él ya no tiene por qué rogar a nadie. Ahí Él se levanta como juez y autoridad plena y dice, ven para acá. ¿Fuiste miembro de mi iglesia en tal parte? Sí, Señor. ¿Creíste en mi palabra? Sí, Señor. ¿Y por qué vivías como vivías? ¿Por qué no cambiaste? No es que ya no hay excusa. Por eso dice Pablo, todo es vuestro. Porque todos tenemos acceso a la misma gracia, al mismo amor de Dios, a la misma justicia de Dios, al mismo conocimiento de Dios. Todo es vuestro, todo. Pero ¿quién es el que no tiene acceso? El que no quiere, el que no se humilla. Tenemos acceso a la riqueza de Dios, a las bendiciones de Dios, al poder de Dios, a la protección de Dios, a la guianza de Dios. ¿Pero por qué no la gozamos? Porque somos rebeldes. Nos rebelamos ante la verdad de Dios. Y queremos vivir como nosotros decimos y no como Dios dice. Por eso, mi hermano, hoy sería bueno que nos arrepintiéramos si estamos haciendo algo que no es agradable a Dios. Volver a retomar las verdades de Dios. Nunca es tarde.
Nunca es tarde para comenzar. Segunda Corintios, capítulo 4, verso 15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Padecemos, dije Pablo, para que la gracia sobreabunde. El padecimiento es un vehículo que Dios ha establecido para reflejar su gracia. Pero el mundo cristiano no quiere ser sometido a padecimientos de nada, porque le han enseñado que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y lo aplican mal. Eso es Filipenses 4:13. Todo el mundo se lo graba de memoria diciendo, todo lo puedo en Cristo. Y al llegar a la realidad, no pueden nada. Solo repiten, pero ya para ponerlo por obra, ya no es posible. Entonces lo que nos toca es aceptar la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, mi hermano, no hay poder de Dios que se mueva a favor del creyente. Sin la gracia de Dios. Todos queremos el poder de Dios, pero rechazamos la gracia. La gracia es humillarse y reconocer que el único poderoso y sabio se llama Jesús de Nazaret. No es el hombre, no es el apóstol, no es el profeta, no es el pastor, no es el evangelista, no es el maestro, es Jesucristo, el único poderoso. Cierra sus ojos. Vamos a terminar porque ya veo que como que esta área no la maneja muy bien. Fueron sorprendidos hoy con este mensaje. Pero espero que si usted medita en la soledad con el Señor, Él le vaya revelando que todos somos llamados a participar de la gracia de Dios. Y si no usamos la gracia de Dios, somos rebeldes, desobedientes. Y entonces Dios nos deja con los padecimientos que hay en esta tierra. Y aunque le estemos diciendo, Señor, llévatelos, ordeno que te los lleves. No. Él los deja ahí. Mientras exista la rebeldía, la desobediencia y no haya humildad y reconocimiento de que Cristo es el poder de Dios, hasta entonces veremos la mano de Dios moviéndose a favor de los que creemos en su palabra. Cierra sus ojos. Padre, muchas gracias por esta palabra, por ese consejo. Bendito sea su santo nombre. Espero, Padre, que los presentes y los oyentes por internet puedan meditar. ¿Por qué muchos están excluidos
de las bendiciones de Dios, porque en sus corazones se han rebelado, no queriendo aceptar que la palabra de Dios es la única verdad que debe estar escrita en el corazón humano. Le ruego, Señor, tenga misericordia de esta iglesia. Tenga misericordia de los que oyen por la internet y de todos los creyentes que hay en la tierra, que un día reconozcan que solo Cristo es Señor de señores y Rey de todos los reyes. Amén y amén.